Iglesia, Dios les bendiga. Qué alegría poder reunirnos entre semana en un culto de oración. Seguimos con nuestra serie temática sobre las buenas obras y la perseverancia. Es la predicación número 6. Y vamos a Primera de Pedro 2:5. Estaré usando la SBT. Titulamos esta enseñanza Las buenas obras de los salvos. Primera de Pedro 2:5. Les invito a colocarse en pie y leemos el texto a una voz. Dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Hoy vamos en el 16.6 de la Confesión de Londres. Pueden abrirlo. Estamos aprovechando nuestros cultos de oración para estudiar la confesión de fe. En lo que a doctrina se refiere, por supuesto, todo comprobándolo bíblicamente. Referirnos a este documento histórico sirve para ver que nuestras creencias teológicas no son novedosas, sino que son profesadas por los creyentes hace más de 5 siglos y más hacia atrás, de hecho. 16.6. Ahí ya sentaditos, donde están, leemos el párrafo juntos. Dice: No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Las buenas obras de los salvos. Las Escrituras testifican en contra de nuestra tendencia a poner nuestra esperanza o nuestra confianza en nuestras obras. Lo hemos estado viendo en estas 5 enseñanzas atrás. Hemos visto una definición bíblica de buenas obras. Hemos visto por qué no podemos ver que es bíblica la idea de que las obras de nosotros tienen méritos o que ganan la salvación o compran perdón de Dios. Hemos visto que no. Hemos visto que son importantes, pero no podemos darles atribuciones que la Biblia no les da. Hemos visto que hay importancia de las buenas obras en la vida práctica de los creyentes. Todos los creyentes comprueban su fe a través de obras para con Dios y obras para con su prójimo. Y vimos en su momento que este prójimo primeramente es la familia de la fe. ¿Sí? Hemos establecido también que nuestras mejores obras están contaminadas con nuestro pecado. Hemos dicho, por ejemplo, aún mientras hacemos algo en obediencia a Dios, nuestros pensamientos pueden ir en contravía. Nuestras intenciones pueden estar manchadas, las motivaciones también. Entonces, si pudiésemos pensar que están contaminadas, pues ya vimos que sí. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tenga como buenas las obras de los creyentes? ¿Qué tan válido es a esas alturas, ya después de haber sido regenerados, seguir diciendo que nuestras obras son trapos de inmundicia? ¿Hasta qué punto? ¿Eso le aplica solo a los incrédulos? ¿O también los hijos de Dios seguimos produciendo trapos de inmundicia?
¿Realmente podemos obrar algo que sea agradable a Dios? ¿Y qué hay de las recompensas que habla la Biblia cuando uno obra bien? Bueno, veremos eso en esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto será: aceptas en Cristo. Y el segundo punto será: recordadas y recompensadas. Bueno, empecemos con el primer punto: aceptas en Cristo. Abra su Biblia en Efesios 1, 6 al 7, puede leerlo. Ese texto, a propósito de las buenas obras, nos enseña que ninguno de los que hemos sido alcanzados por la gracia salvadora, ninguno de los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, ninguno de nosotros ha sido acepto en virtud de nuestros méritos. Ninguno ha sido acepto en virtud de sus obras. No es como que obramos o fuésemos tal calidad de gente que Dios nos aceptó por eso. Ahí lo dice el texto, dice: fuimos aceptos ¿cómo? En el amado. En el amado. Ese texto, ese artículo tan simple a la vista, es impresionantemente profundo. En Cristo. El Padre nos unió a su amado Hijo por su infinito amor. Y ese infinito amor recae en Él mismo como Dios Trino, en su unigénito Hijo también. El Padre se complace infinitamente en su Hijo unigénito. Entonces fuimos aceptos en el amado, no en virtud de nuestras obras ni nuestros méritos. Romanos 3:21 también establece un principio acerca de el lugar que tienen las obras, aun cuando sean de obediencia. Dice: ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Está diciendo, se reveló la justicia de Dios aparte de la obediencia a las leyes. ¿Cómo es eso posible? Dice, eso fue anunciado de antemano en el Antiguo Testamento. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la justificación no vino por las obras, vino solo por gracia, o sea, fue gratis, no fue Dios pagándonos una deuda. Y esto fue gracias a Cristo. Ese es el meollo de esta noche. Cristo Jesús es la justicia de Dios, testificada por el Antiguo Testamento, para que halláramos a través de él gracia gratuita ante Dios. Entonces, conectando los dos textos, el de Efesios 1 y el de Romanos 3, uno que puede ver, bueno, que todos los que han sido justificados, todos los que han sido adoptados, todos los que son hijos de Dios, han sido recibidos según las riquezas de su gracia. Pero hay algo hermoso detrás de esto. Cuando usted y yo fuimos recibidos según las riquezas de la gracia del Padre en Cristo, cuando fuimos unidos a Cristo, también estaban con nosotros nuestras obras. Es decir, no solo fuimos recibidos nosotros, sino también nuestras obras. Apocalipsis 14:13. Hay una expresión que creo que se conecta con eso que estamos hablando. Dice, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El pasaje de Apocalipsis no está hablando de las buenas obras, lo estoy referenciando solo para dejar ver la unidad que hay entre la persona y sus obras. Dese cuenta, aquí está hablando de creyentes que fueron mártires, que mueren por la causa de Cristo,
a ellos los siguen las obras, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando fuimos redimidos, nuestras obras fueron redimidas. Cuando fuimos santificados, nuestras obras fueron santificadas, ¿sí? Las obras que usted y yo hacemos no son trapos de inmundicia de gente incrédula. Son obras hechas por gente que fue santificada por Dios, ¿sí? No obtenemos por medio de ellas perdón o justicia delante de Dios, porque eso ya lo recibimos por la fe. Bueno, vamos desarrollando ese pensamiento. En ese sentido, el obrar de todos los creyentes resulta agradable al Padre. Creemos que las obras son trapos de inmundicia, sí, pero en un contexto de salvación, en un contexto de orgullo, son inmundicia, pero ya hemos sido redimidos por Dios. No es posible que habiendo estado unidos a Jesús, aquel que es el amado, en quien Dios tiene complacencia infinita, todavía Dios siga viéndonos inmundos como un trapo sucio, porque estamos con su Hijo a quien Él ama. Entonces Él ve en nosotros a su Hijo, no ve los trapos sucios de nosotros, ve a su Hijo. ¿Me hago entender? Por eso, cuando un creyente hace obras, son buenas. Las obras de los hijos de Dios tienen un valor especial delante de Él. Pero insistimos, ese valor no radica en ellos mismos, sino en aquel a quien están unidos. ¿Se acuerdan Juan 15:1? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Permanecemos en Él, damos mucho fruto, ¿sí? Nos alimentamos, Él nos poda, el Padre que es el labrador, ¿sí? En virtud de nuestra unión con Cristo, lo que nosotros hacemos, obviamente es a la luz de las 4 cualidades de una buena obra, le agrada al Señor, aún a pesar de que mientras estoy cumpliéndola no lo logro completamente. Aún mientras las estoy realizando, no soy capaz de cumplir plenamente las 4 cualidades, pero como yo estoy en Cristo, Dios se agrada de Cristo, en quien estamos nosotros unidos. A pesar de todas nuestras imperfecciones, de nuestra inconstancia, nuestra negligencia, de nuestros pecados, nuestros pensamientos, malas motivaciones, malos deseos, desobediencias, falta de la gloria a Dios queriendo robársela, incredulidad, bueno, todo esto, a pesar de lo débiles que somos, el Padre recibe nuestras obras, pero no por nosotros, sino porque estamos unidos a Cristo. Cada obra que hacemos con sincera obediencia, el Padre la recibe de manera grata. ¿Por qué? Si me permite la expresión, porque es como si la hiciera Jesús. Entonces podemos unirnos a la declaración del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es real, palpable. Ya no vivo yo, no estoy obrando yo. Si obrara yo, está obrando Cristo en mí. Está viviendo mi vida Cristo. ¿Está usted unido a Cristo? ¿Cristo está viviendo su vida? ¿O somos como el mundo que quiere vivir la vida suya? No, Él está viviendo su vida en mí. ¿Se da cuenta de lo profundo que es esto? Pudiésemos decir que las 4 cualidades, ¿sí? Buenas obras, amor entero para el Señor, corazón correcto, la fe y la gloria de Dios, ¿sí? Pudiésemos decir, voy a tomar un atrevimiento, que de las 4 cualidades, la más importante es la de la fe de Jesús, la de estar en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Si no estamos unidos a Él, ¿cómo vamos a obedecer a la ley? ¿Cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo vamos a hacer las cosas para su gloria? Él, estar en Él es lo principal. Para que una obra sea bíblicamente buena, tenemos que estar en Cristo. Eso es lo primero. Por lo tanto, todos los cristianos cuando obran, Dios se agrada porque está obrando Cristo en ellos, mediante ellos, a través de ellos. Por lo tanto, las obras de ellos son
buenas. Entonces, ¿nuestras buenas obras son aceptas o son buenas porque estamos en Cristo? Leamos dos textos, hermanos, que en lo personal para mí fueron de gran bendición en esta enseñanza. Fue la lección quizás más maravillosa para mí. Mire Éxodo 28:38. Y aquí está claro el núcleo de todo lo que estamos hablando esta noche. Éxodo 28:38. Dese cuenta cómo era la lógica del antiguo pacto con Aarón. (28:38) dice, hablando de la lámina de oro que se colocaba, que decía Santidad a Jehová, dice, estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón la iniquidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Bueno, en el antiguo pacto el sumo sacerdote tenía una señal visible de que lo que él hacía repercutía en el pueblo al que él representaba. Siendo el sumo sacerdote, cuando él entraba a ese lugar a orar por ellos, a hacer el sacrificio por ellos, era como si todos ellos estuvieran con él ahí, porque él estaba ahí en nombre de ellos. El hecho de que él llevara esa placa de oro en su mitra, ¿sí?, era un recordatorio de eso, de que él estaba llevando las iniquidades de ellos. Y cuando él los expiaba, oraba por ellos, intercedía por ellos, había gracia para ellos. Ahora imagínese esa lógica que sigue vigente en el nuevo pacto. Nuestro sumo sacerdote no es Aarón, es Cristo. Mire lo que pasa. Primera de Pedro 2:5. Fue el texto que leímos al comienzo. Y ahí está descrito, hermano, cómo es ahora en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, usted y yo somos como piedras vivas. En términos populares de acá, como los ladrillos del templo. ¿Sí? Y juntos conformamos la casa espiritual. Luego el apóstol toma otro ejemplo. Nosotros somos sacerdocio santo. Los sacerdotes no son los pastores o algunos otros usurpadores. No, los sacerdotes son todos los creyentes. Somos el sacerdocio santo. Y dice, nosotros ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por medio de Cristo, mediante Jesús. Ahí está lo mismo. Estamos ministrando a Dios, estamos obrando, estamos haciendo actos, obediencias, sacrificios. Bueno, todo eso le agrada a Dios por Jesucristo. Siempre es por Jesucristo, mediante Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote del pacto anterior llevaba en su frente las faltas cometidas por los israelitas para que ellos obtuvieran gracia delante de Jehová. Ahora, nosotros como piedras vivas del nuevo y único templo del nuevo pacto, ahora nosotros como nuevo y único sacerdocio santo, la iglesia presenta sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Cristo, estar en Cristo es lo primordial para que algo sea aceptable para Dios, agradable para Él. Y dése cuenta cómo lo compara, como el sacrificio que se hacía bíblicamente correcto, con olor fragante, dice otros textos. Vamos al segundo punto. Recordadas y recompensadas. Vamos a Hebreos 6:10. Un texto que ya hemos estudiado en la serie expositiva. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Mire qué hermoso es esto. Nuestra unión con Cristo posee tan sublimes beneficios que nos garantiza no solo que nuestras obras sean aceptas por el Padre Celestial, sino que también que recibiremos recompensa por ellas.
O sea, Dios ve cuando obramos. Cualquier detalle, lo que hemos estado diciendo en otras enseñanzas anteriores, Dios ve cuando obramos, cuando lo servimos, cuando en su nombre satisfacemos una necesidad de un hermano o hacemos algo que es en obediencia a su palabra. Dios lo ve, no lo olvida. No es injusto para olvidar la labor de amor que mostramos hacia su nombre. Y ese servicio de amor que hacemos para su nombre se dirige especialmente a los hermanos. Dese cuenta. Ese servicio constante que hacemos a su pueblo, Él lo ve. Él lo va a recompensar, lo prometió, porque Él no es injusto para ello. Y saben, esto toma más belleza cuando usted se acuerda el texto que estudiamos atrás, que decía que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se acuerdan? O sea, no solamente nos la preparó de antemano, dése cuenta. Antes de que usted obrara, Dios ya había obrado a través de nosotros. Él nos la dio. Todas las buenas obras que hemos hecho son de Él. Las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las acepta como sacrificio agradable. Y también promete recompensarlas. O sea, nos las entrega para también premiarnos por lo que Él mismo obró en nosotros. Gracia de Dios y gracia de Dios. Dese cuenta del enfoque, ¿no? Si dijéramos, no, pues que mis obras, eso es perderse de vista la maravillosa gracia de Dios que hay hasta en las buenas obras. Hasta en las obras del creyente está la gracia. Desechemos ese imaginario que ve las obras como una forma de trabajo, del cual Dios adeuda un salario. O sea, yo obro, págueme Dios, yo ya obré. Yo obro, ahora Dios, bendíceme porque yo obré. No, hermano. Eso sería grotesco, actuar así, grosero contra el Señor. Las buenas obras son aceptas por el Padre cuando hemos sido regenerados. Cuando las hacemos correctamente, gracias a la santificación del Espíritu Santo y a la unión que tenemos en Cristo, son recibidas por Dios como sacrificio aceptable. Para terminar, voy a decirles 2 aplicaciones. Mira lo impresionante que es que antes nuestras obras eran trapos sucios, pero que ahora son agradables a un Dios santísimo y eterno. Tanto es así que Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, que sea para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que ahora simplemente tomarse algo, comer algo, glorifica a Dios? Bueno, es que es tan beneficiosa la unión con Cristo que hasta eso glorifica a Dios cuando actuamos. Cualquier cosa que hagamos glorifica a Dios. Puede glorificar a Dios porque estamos unidos a Cristo. Entonces, dése cuenta, hermano, el entendimiento sano de las buenas obras no las demerita, les da su lugar, son importantísimas para nosotros. No nos salvan, pero son una evidencia de que estamos agradando al Señor. Si hoy podemos practicar buenas obras, no es porque seamos irreprochables y perfectos. Es gracias a Jesús que podemos obrar bien. Cuando usted y yo logremos hacer algo bueno, glorifiquemos al Señor que Él está actuando a través de nosotros. Qué hermoso. Pero cuando obramos mal, ahí es cuando la Biblia habla de obras de la carne. Ese sí somos nosotros. Ese sí. Pero cuando actuamos, obramos, obedecemos, hacemos algo loable, agradable a Dios, es Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo. Es gracias a Jesús que podemos obrar bien. Es como si el Padre mirara nuestras obras en su Hijo. Bajo ese entendimiento es que el Padre las acepta, las recompensa.
Ya no pensemos más que nuestras obras son trapos de inmundicia. Nosotros los salvos, nosotros los hijos de Dios, porque estamos en Cristo. La otra semana o la siguiente enseñanza veremos la obra de los que no están en Cristo. Pero hoy que estamos hablando de los que estamos en Cristo, no son inmundicia, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Agradan al Señor como un sacrificio aceptable, porque es Cristo en nosotros actuando. Por eso las acepta y las recompensará. ¿Sí? Que esta verdad sea una razón más para cuidar nuestros actos. Porque ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Que así se ve viendo algo, comiendo algo, estoy glorificando a Dios. ¿De verdad? ¿Se imagina la seriedad entonces de todo lo simple de nuestra vida? ¿Que todo debe glorificarlo a Él? ¿Que todo debe ser agradable para Él? Eso nos lleva a ser más cuidadosos en nuestros comportamientos, en nuestros hechos diariamente. Última aplicación. Como les decía ahorita, asombroso Dios que no solo nos da la capacidad de hacer buenas obras, sino que también nos promete recompensarlas. Entender esto que vimos esta noche evitará que veamos las recompensas que podamos recibir en esta vida. Vamos a recibir recompensas en esta vida, hermano. Vamos a recibir bendiciones. Vamos a recibir el cumplimiento de promesas de Dios a nuestra vida. Él las va a dar. Pero cuando lleguen a nuestra vida, o las que han llegado, las que ya hemos recibido en nuestra vida, acordémonos que no son un pago de Dios, de lo bueno que usted ha hecho. No, son cumplimientos de sus promesas, porque Él obró todo lo bueno en nosotros. Toda bendición de Dios nos es dada en virtud de la gracia de Dios, de sus promesas, pero todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.